Bendice tu palabra, Señor, que va a ser expuesta en esta mañana. Dame gracias, Señor. Ayúdame a compartir lo que tú has puesto en mi corazón. Ayúdame, Señor, porque no pretendo alcanzar yo nada, Señor, sino simplemente el ser un mero instrumento en tus manos. Es tu palabra, Señor, la que se va a impartir. Por eso te pido, Señor, de que tú la bendigas y que cumpla el propósito, Señor, para la cual tú la has enviado. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Que saquemos provecho y que estemos alimentados en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ver, iglesia, un fuerte amén. Estamos poquitos, pero se nos tiene que oír. Amén. 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 Gloria al Señor. ¿Sí? No nos olvidemos de las buenas costumbres. No nos olvidemos a quién que tenemos que dar gloria. ¿Sí? Amén. Vamos a tomar asiento y vamos a compartir por unos momentos la palabra del Señor. Y vamos a permitir que el Espíritu Santo, ¿sí?, nos hable y nos moldee, porque necesitamos ser moldeados por el Señor. La vida del creyente es un camino de santificación, donde la recibimos en un instante, en un momento, pero que después es progresiva, donde cada día el Señor, ¿verdad?, nos va perfeccionando y nos va limpiando. Me gusta mucho poner títulos, pero entiendo que hay que poner títulos a los sermones. Hay que clasificarlos y hay que saber de qué estamos hablando y que reflejen claramente a qué se refiere todo el sermón. El título viene a ser como la cabeza, como la imagen de lo que hemos querido compartir. Y en esta mañana yo he puesto algo que realmente es complicado, pero que me gustaría que así fuese. Y lo he titulado Una iglesia. Cuando hablamos de modelo, sabemos la posibilidad de esta circunstancia, pero sí es cierto de que a todos nos gusta, ¿verdad?, ser los mejores profesiones en nuestros estudios, alcanzar grandes metas y logros, y a todos nos gustaría vivir o estar en una iglesia que fuese ejemplo o modelo a todas las demás. Modelo y ejemplo para los perdidos. Modelo y ejemplo para todos aquellos que se quieran mirar y comparar. A mí me gustaría pertenecer a esa iglesia. ¿Sí? ¿Te gustaría pertenecer a una gran iglesia? Pero vemos que esto es prácticamente imposible, esto es una utopía, esto es algo inimaginable, esto es algo inalcanzable. Es una meta muy alta, pero que no nos tenemos que desviar, sino que tenemos que intentar lograr o asir, porque ese es el llamamiento de Dios, tanto para nuestra vida como para la iglesia. Pero sabemos que tanto las iglesias como los líderes tenemos algo en común. Mis hermanos, no hay mucha diferencia entre los que se sientan en la iglesia que los que se suben aquí a predicar. No hay mucha diferencia, todos compartimos algo y tenemos algo en común. ¿Sabéis lo que es? Pues es nuestra naturaleza caída, ¿sí? Nuestra naturaleza caída que lucha contra los deseos del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, verso 17, creo que no tenemos el ordenador encendido, nos dice que porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Sabéis para qué? ¿Sabéis lo que dice la palabra del Señor? Para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha entre lo carnal y lo espiritual que Dios ha establecido y ha permitido y ha dejado para que no hagamos lo que nosotros queramos. Una iglesia que no tiene visión difícilmente sabrá a dónde tiene que dirigirse. Por lo tanto, tenemos que conseguir una visión y tenemos que entender la misión de Dios. Pero dejarme deciros que esto Dios ya lo ha hablado, ¿sí? Por lo tanto, lo que nosotros queremos es que la revelación de Dios para su iglesia sea siempre nuestro norte, hacia dónde tenemos que mirar, y que aquello que vamos a perseguir hasta su retorno. No nos podemos cansar, tenemos que marcarnos una visión, una meta. La visión nos la da el Señor, pero de ahí no nos podemos desviar,
porque nos vamos a entretener en cosas carnales que nos van a querer sacar del camino. La iglesia está llamada a tener una visión clara de parte de Dios. La tenemos que conseguir, puesta delante para seguir caminando. Tenemos que ser conscientes de que la iglesia modelo o ideal no ha existido jamás. Por eso decía lo del título, una iglesia modelo, pero si no ha existido nunca. ¿Qué propósito y propuesta es esta? Pues ni siquiera en los principios, cuando el Señor formó a la iglesia, en Hechos, por ejemplo, en el capítulo 6, se nos relata de que las viudas ya se estaban quejando porque no estaban siendo atendidas. ¿Sí? Y en casi todas las cartas del Nuevo Testamento nos relatan de los problemas que habían en las iglesias. Pablo en 1 Corintios capítulo 3, verso 1 nos relata que siempre hubo iglesias apóstatas, iglesias inmaduras y con personas a las cuales se les llama carnales. 1 Corintios capítulo 3, verso 1 dice que de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo sabía de la situación de las iglesias y de los problemas que había. O como en Tesalónica, por ejemplo, en el capítulo 1, versos del 6 al 8, nos relata la palabra del Señor y se la pone a esta iglesia de Tesalónica como ejemplo. Si alguna podríamos parecernos, podría ser esta de Tesalónica, donde se nos dice que vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Estoy hablando en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 6 al 8. Porque habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios, que se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es decir, Pablo les está diciendo que eran una iglesia conforme al corazón de Dios, que a pesar de sus imperfecciones, Pablo les está diciendo, no tenemos necesidad de hablar nada, nada que corregirles, nada que reprocharles. ¡Qué maravilla! Y no solo eso, sino que Pablo le da pues razones por las cuales la iglesia de Tesalónica fue lo que fue. Y eso está en el capítulo 2, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, donde nos dice así la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros y la aceptasteis, no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, lo que creéis. ¡Qué maravilla! La recibieron, la aceptaron, no como palabra de hombres, sino como lo que es la palabra de Dios. Por eso siempre nos fijamos en su palabra, por eso tenemos que acudir a ella, porque la palabra es la que nos va a mantener firmes, hermanos, ¿sí? La palabra es el corazón de Dios. La palabra es como un ancla que nos hace permanecer, estar quietos, anclados en la voluntad de Él. Por lo tanto, las iglesias, los que han estudiado, los que buscando un poquito en cuanto a formación de iglesias, en saber cómo es el crecimiento, qué desarrollar dentro de una iglesia, hablan claro de que las iglesias sufren y sufren de enfermedades, porque una iglesia se compara como un niño en su formación o en su desarrollo, va creciendo, ¿verdad? Cuando éramos niños nos enfermábamos, ¿a que sí? Aún así de adultos también, pero cuando éramos niños también sufríamos y sufríamos de enfermedades.
Y para eso también hay que revisar, y para eso también hay que cuidar, y para eso hay que arrepentirse, y hay que volver a reconducir las cosas que están mal hechas, y hay que volver a tomar direcciones. Por lo tanto, las iglesias son plantadas y comienzan a crecer, y durante ese proceso cometen muchos errores. Algunos de ellos por inmadurez, algunos por falta de sabiduría, tantas y tantas cosas, pero eso ocurre como con los niños y como con los jóvenes. Pero hay quienes no quieren cambiar, hay quienes no quieren aprender, y hay algunos que se quieren permanecer o quedarse en la edad de adolescencia, en la edad de niñez espiritual. Y así sucede con las iglesias. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar, y la palabra sí nos llama a ser maduros, nos llama a ser maduros. Amén. Amén. Pablo lo relata en Efesios, en el capítulo 4, verso 13, donde nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En definitiva, tenemos que alcanzar la estatura de Cristo. ¿Y quién puede ser semejante a Cristo? Pues nosotros estamos llamados a eso. El listón está muy alto. El listón no es cualquier cosa. No estamos llamados a ser cristianos mediocres. No estamos llamados a vivir una vida medianamente aceptable en el Señor. Estamos llamados a estar comprometidos con el Señor. Estamos llamados a reflejar el carácter de Dios en nosotros. ¿Alguien vendría a la iglesia si no ven el carácter de Dios, si no ven el poder de Dios? ¿Alguien vendrá a la casa del Señor si los que habitan en ella no están viviendo su palabra, no reflejan a Dios en sus vidas? Hasta que todos lleguemos, hermanos. Por lo tanto, sabemos que no basta solamente con conocer la Escritura. Es necesario también tener una práctica correcta. No vale con conocer la Escritura, hay que vivirla, hay que practicarla. ¿De qué me sirve conocerla si no lo utilizo? ¿De qué me sirve saber que tengo que amar a mis hermanos si vengo por esa puerta y no lo hago? ¿De qué me sirve saber de que Dios es amor y es misericordioso y yo no lo practico con los demás? ¿De qué me sirve saber cómo es Dios si en mí no van a ver esos atributos? Yo estoy llamado a ser el reflejo, la imagen. Soy embajador de Dios, soy embajador del cielo. Yo tengo que vivirlo. Los demás tienen que ver en mí esos atributos. Si no lo ven, no vendrán, no permanecerán. Y yo quedaré como un falso, como un mentiroso. Yo tengo que poder practicarlo. Y si no lo ven, si no lo vemos, me tenéis que llamar la atención. Tenemos que corregir hábitos, tenemos que cambiar conductas, tenemos que cambiar prácticas. Somos iglesia. No podemos decir que somos iglesia y no vivimos conforme a la palabra del Señor. Tenemos que evitar convertirnos en ser buenos oidores sin nunca llegar a ser buenos hacedores, como nos lo dice Santiago, ¿verdad? ¿De qué nos sirve oír tanta palabra si no la vivimos? No sirve para nada. Habrá comezón de oír, nos cansaremos de ella y no nos servirá de nada. Por lo tanto, Dios ha establecido un propósito dentro de la iglesia. Escuchadme, Dios veía la iglesia y Dios estableció la iglesia y Dios la santificó con un propósito. Y tenemos que entender cuál es el propósito de la iglesia. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? Esto lo dice en Efesios, y permitirme que vaya un poquito a la palabra. Puedo ser un poquito pesado, pero es la palabra la que nos habla. Es la palabra la que nos muestra lo que debemos de ser. Yo no quiero ser un hipócrita. Yo no me quiero engañar a mí mismo. Ni siquiera quiero perder el tiempo. Yo quiero aprovechar y la Biblia me enseña que tengo que crecer. Porque si no crezco, menguo.
Si no recojo, desparramo. Si no avanzo, retrocedo. Si no me salvo, me pierdo. Y yo no quiero ser de aquellos que se pierden. Yo quiero ser de los que se salvan. Y de aquellos que cuando se presenten en la presencia del Señor, le diga, bien, buen siervo y fiel. Y me cuesta porque tengo que luchar contra mí mismo, mis hermanos. Yo soy humano. Confundimos en la iglesia a los ministros y los ponemos muy en alto y pensamos que no tienen que tener errores. Y cuando cometen los errores nos llevamos la mano a la cabeza y decimos, ¿cómo es posible, hermanos, perdonarme? Y perdonarme 1.000 veces, porque 1.000 veces voy a fallar. Y en mí vais a ver fallas. Y en mi hogar, si estáis fijándose en mí, en mi casa, 1.001 veces tendremos que venir donde vosotros a pediros perdón porque vamos a fallar. Somos humanos, somos de carne y hueso. Y tenemos que luchar contra nosotros mismos y tenemos que luchar espiritualmente para alcanzar las promesas de Dios y ver el propósito de Dios se cumpla en mi vida y se cumpla en la iglesia. Pablo habla en Efesios, capítulo 1, verso 11 y 13. En él asimismo tuvimos herencia, nos está hablando a nosotros, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme, y subrayo bien, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y había que desgranar todo esto, pero vemos que Pablo está mostrando que la iglesia está llamada, ¿sí?, con un propósito, y este propósito desciende del cielo, no mi propósito. Yo siempre tendré que buscar el propósito de Dios, porque si no estaré errando, me perderé. Y tenemos que descubrirlo en la palabra de Dios. Y el propósito de Dios es a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Tenemos que entender que aquí tiene que llenar este lugar la gloria de Dios. Tenemos que buscar la gloria de Dios. La gloria de Dios se ha de manifestar. Yo vengo a buscar a Dios, no vengo a buscar una hermandad, no vengo a buscar un buen saludo, vengo a buscar a Dios. Y Dios tiene que llenar este lugar con su gloria, porque su gloria no puede quedar fuera. Cuando Dios viene y desciende, esto se llena mi vida. Y su gloria no es otra cosa que su carácter. Y no nos cansamos de decir lo que Dios es, que Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo. Dios tiene tantas cualidades y tantos atributos tan buenos, que no cambia por las circunstancias, no cambia por la enfermedad, no cambia si hoy me siento bien o mal, si me siento ofendido porque me han dejado al lado, si me siento ofendido porque no me han llamado y no han estado detrás de mí. Dios no cambia por esas pequeñas cosas, Dios permanece, sigue siendo el mismo. Por eso el propósito de la iglesia nos habla de la razón de su existencia. Si la iglesia existe es por el propósito de Dios. Si nosotros estamos aquí es porque Dios lo designó y le ha dado un propósito a estas cosas. Entender este propósito nos va a ayudar a definir las metas que tenemos que tener, que debemos de perseguir, y nos permite entender de qué manera y hasta dónde es posible que una iglesia haya podido desviarse del plan original de Dios. Porque dejadme deciros que hay iglesias que se olvidan del Señor y de su palabra, se envuelven y miran sus problemillas y se apartan de la dirección de Dios, y no podemos caer en ese error. Para muchos, y vamos a dar una serie de detalles de cómo pueden ver la iglesia del Señor. Para muchos la iglesia simplemente es una institución donde hay
muchas reuniones, ¿verdad? Y donde ponen el foco en lo legal, en lo administrativo, en las normas, en lo que hay que hacer, en lo que no hay que hacer, que si este peca, que si este no saluda, que si este qué comportamiento tiene, que si a este cómo se le permite, y se fijan solamente en lo legal, en lo estatutario, en las normas, en las leyes. Y la ley mata, porque nos revela nuestra condición. Y nos olvidamos de lo verdaderamente importante, de Dios, de su palabra, de su amor, de su misericordia, de su perdón, que Él viene para levantar, para restaurar, para salvar, para sanar. Es ahí donde tenemos que fijarnos, es ahí donde tenemos que poner el énfasis, es ahí donde tenemos que mirar. Pero muchos miran donde no tienen que mirar y caen y tropiezan. Pero echan la culpa a los demás porque no cumplen lo legal. Déjame decirte que más importante es el Señor, más importante es lo espiritual, más importante es el Espíritu que la ley, más importante es el que da la vida que el que nos condena. Yo me fijaré en el Señor y en sus planes. Para otros es un edificio y por lo tanto su propósito simplemente se reduce a mantenerlo bonito, bien limpito, bien pintado, que es bueno, ¿sí? Y a celebrar actividades que no pasan mucho más allá de estas 4 paredes, porque no afectamos a los que están fuera, porque no llegamos ni alcanzamos, ni la gente pregunta quiénes son estos locos o qué están haciendo aquí dentro. No hay ni siquiera preocupación, ni inquietud, ni interés, porque estos son reuniones para los de adentro, que simplemente se pasan el rato y ya está. No olvidemos jamás que la gloria de Dios es la meta del plan que Dios ha establecido y que debe reflejarse en las personas que han sido alcanzadas por el Evangelio. Si tú y yo hemos sido alcanzados por el Señor, lo que debemos de reflejar es la gloria de Dios. No es otra cosa, es la gloria de Dios. Y todo lo demás es secundario. Tanto las reuniones, los eventos nos ayudan, pero no es lo más importante. La gloria de Dios en mi vida es lo más importante. Para otros simplemente lo van a ver como un club social. Un lugar donde reunirse, concentrarse, socializar, hablar, tener amistades, ¿sí? Salir, divertirnos. ¡Wow! Y eso está muy bien. Y es parte de la vida de la iglesia. Pero eso es una bendición, no es una meta. Eso es algo que Dios provee, pero no es lo que Dios quiere realmente. Porque ahí se empieza o se termina simplemente teniendo valor en estas reuniones y no lo que realmente es importante. Donde muchos vienen simplemente a servirse y no a servir. Donde muchos cambian los conceptos bíblicos y nos encontramos que estamos caminando erróneamente y donde Dios no se puede manifestar porque no está aquí su gloria, porque estamos poniendo otro el foco. También hay los que ven a la iglesia como un lugar donde asistir los domingos. Y ya cumplimos con Dios. Llámense los cristianos domingueros, ¿verdad? Donde pedimos a Dios la bendición para toda la semana. Y donde ya hemos cumplido, Señor, bendíceme porque yo he cumplido con el propósito de estar en este lugar. Para este tipo de personas creen que esto es como un seguro de vida, que les va a llevar a la eternidad. Y dejarme deciros que la iglesia no salva a nadie, que la iglesia ni salva ni puede salvar a nadie, solamente Cristo, y esto de una manera personal. No podemos decir que vamos a ser salvos por cumplir. Cambiemos ese concepto, no puede ser. Cambiemos la idea de la iglesia, abramos nuestra mente y entendamos que la iglesia tiene que cumplir el propósito para la cual ha sido diseñada. Y esto es, y no me cansaré, para la gloria. Amén. Para la gloria. Pensaba que estábamos dormidos. Yo espero que los que estén en sus casas también lo estén gritando. Para la gloria. Amén. También hay quienes ven que simplemente es un lugar donde se evangeliza, se predica la palabra y está muy bien, donde reciben una porción, son evangelizados, son tocados y ya está.
pero sus vidas no crecen, no se disciplinan, no aceptan normativas, viven la vida que ellos pretenden vivir, no ser servidores de Dios, con lo cual, cuando ya pierden el interés, se marchan buscando otros lugares donde alimentarse, porque esto ya no les satisface. Han pensado que simplemente es un mero trámite donde les ha venido bien durante un tiempo y después ya buscan otras cosas. Y en la iglesia hay que evangelizar, hay que discipular, hay que disciplinar, hay que vivir la vida espiritual. Dios ha establecido la iglesia para que nos desarrollemos y en todos esos ámbitos hay que vivir. Pero cuando hay un pequeño problema, ya no me gusta. Cuando ya hay una predicación que, bueno, cuando ya hay obligaciones y compromisos, no, yo, ¿por qué tengo que diezmar? El diezmo no es de esta época. ¿Por qué tengo que trabajar yo? Si mis hermanos están todos sentados, mírales, solamente el pastor se ha subido aquí. Se ha subido aquí para respetar y para, de momento, porque siempre damos oportunidades y yo quiero que la gente predique y pueda crecer y puedan buscar a Dios. Pero entendámoslo, hermanos. Hay muchos que se centran y muchas iglesias que todo su motivo es evangelización. Amén. Porque la iglesia tiene una visión y una misión. Y la misión, todos sabemos cuál es, ¿verdad? La gran comisión. Ir por todo el mundo y predicad el evangelio. Pero la iglesia no está solamente llamada para predicar, porque hay que hacer discípulos. Y eso tiene una tarea y un trabajo que se hace dentro de la iglesia, que es a través de los años, a través de la perseverancia, a través del sufrimiento, a través de lo que Dios trae a nuestras vidas, a través del desarrollo, a través del crecimiento en el espíritu. Tenemos que volvernos a Dios en el arrepentimiento, en el aceptar la disciplina que venga de parte del Señor cuando nos hemos equivocado, y no a correr huyendo como diciendo, ¡ay!, que me están obligando. Por lo tanto, el foco es la evangelización, ¿sí? Y terminan equivocándose porque ponen al hombre en el centro de la iglesia, ¿sí? Entonces empiezan a ser las predicaciones, se empiezan a hacer a la forma de no molestar a las personas, de agradar, de conformar los corazones, de decir, mi hermano, ¿estás bien? Si no, yo te quiero ayudar. No, aprende que si estás pasando prueba, examina si no es por tu culpa. Si no es por tu pecado, por tu error, por tu mala decisión, o como decimos aquí, por tu mala cabeza. Vamos a entender de que a veces las cosas suceden porque Dios tiene ese propósito. Y cuando estas cosas ocurren, ¿sí?, pues las predicaciones ya son más light. Entonces, en la iglesia introducimos más música, ¿vale? Más música, más adoración, pero realmente la adoración deja de brillar, no existe. Hacemos más actividades, pero poca relación con el Señor. Empezamos a equivocarnos realmente y tenemos que volvernos. Y no quiero decir que esta iglesia sea perfecta, porque creo que hay muchas cosas que tenemos que cambiar, ¿verdad? Y yo el primero en mi vida. Por lo tanto, la iglesia necesitamos volver a preguntarnos, ¿cuál es el propósito número uno de la iglesia? ¿Cuál es el propósito número uno? La gloria de Dios. Lo que nosotros tenemos que buscar siempre es la gloria de Dios. Que la gloria de Dios se manifieste. Que la gloria de Dios llene mi vida. Que la gloria de Dios se muestre en nosotros. Efesios capítulo 1, desde el 4 hasta el 14, es parte de lo que hemos leído. Lo que Pablo está queriendo hacer o enseñar a los éfesos es que fuimos salvados para la alabanza de su gloria. Y varias veces enfatiza de que Dios nos escogió según el consejo de su voluntad. De manera que cuando Dios se propuso formar su iglesia, lo hizo con la idea de glorificar su nombre. Mirad, estamos aquí no porque tú seas guapo, ni porque tú hayas hecho ningún mérito para que Dios te haya elegido. Estamos aquí para la gloria de Dios, porque su propósito era glorificarse a sí mismo, es decir, mostrarse tal cual es.
Es decir, revelar al hombre quién es Él. Es decir, demostrar que Él tiene poder para transformar las vidas, que Él tiene capacidad de amar a los perdidos. Tenemos que demostrar que la gloria de Dios es lo que tiene que llenar todo esto. Somos salvados para la alabanza de su gloria. Y Dios se propuso formar su iglesia para glorificar su nombre. Gloria a Dios, que nunca se nos olvide. Si venimos aquí es a darle gloria a Dios, no gloria al hombre. No se trata de dar buenos mensajes, no se trata de cantar las mejores alabanzas, se trata de que Dios se pueda manifestar con su gloria. Que Dios sigue perdonando y amando, abrazando al perdido, salvando al pecador, restaurando al que está roto y herido. Para eso se quiere manifestar el Señor. Cada vez que hablamos o hacemos algo, deberíamos de hacerlo para la gloria de Dios. Todo lo tenemos que hacer para su gloria. En Isaías capítulo 43, verso 7 nos dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Y esto incluye a cada persona que Dios llamó a formar parte de su iglesia. Es decir, para ti y para mí, somos llamados, ¿sí? Y nos hizo para formar parte de su gloria. Y somos llamados para su... Amén. Pensaba que ya no estabais. Para su gloria. Pero para eso nos tenemos que motivar. ¿Sí? Hay motivaciones. El despertador a mí me motiva para levantarme. ¿Es así o no? Cuando nos levantamos por la mañana, después nos lavamos y eso me motiva a mí para despejarme. Si no es con el agua fresquita, pues tal vez un café, tal vez alguna cosa, pero la iglesia tiene que estar motivada para cumplir con lo que Dios, para cumplir con el propósito que Dios ha puesto en ella. Debemos de tener un cuidado especial en todo lo que hacemos, para que todo sea para su gloria. Primera de Corintios 10:31 nos dice: entonces, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para... Uy, no lo sabemos ese texto, para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos lo debemos hacer para la gloria de Dios. ¿Pero qué es esto? Para la gloria de Dios. ¿Qué significa todo esto? Vamos un poquito a definir lo que es iglesia. Y con esto voy a ver si enseguida lo puedo resumir para poder ir terminando. Sabemos lo que significa iglesia. En griego es eclesia. El significado de eclesia realmente es una asamblea o grupo de personas que se reúnen. Eso es su significado. Pero en la palabra, ¿sí?, está compuesto de dos elementos que al dividirlos, esos elementos, significa ek, que es fuera de, y kaleb, que significa llamar. Es decir, que la iglesia está conformada por un grupo de personas que han sido llamadas a salir fuera del mundo para formar, ¿qué?, un reino de sacerdotes que proclamen los atributos de Dios. Para eso es iglesia. Es decir, que la iglesia fue llamada fuera del mundo, es decir, de las tinieblas a su luz. Que la iglesia, también nos habla la palabra, que fue llamada con un llamamiento santo. No os voy a decir las citas, voy a correr un poquito. Y que la iglesia fue llamada a la libertad de la esclavitud del pecado. Ha sido liberada, donde estaba sujetada, donde estaba encerrada, ha sido liberada, abierta las puertas para que salga del mundo, para que salga del pecado y para que se acerque al reino de Dios. ¿Lo estamos haciendo? La iglesia se tiene que mantener alejada de cualquier lugar donde fue sacada. Las iglesias que no quisieron apartarse
Las iglesias que no se apartaron del mundo, sino que se aliaron con el mundo, no son realmente iglesias. Y las que regresaron al mundo, que también se puede dar el caso, dejaron de ser iglesias. Fijaros que es importante. Y en el Apocalipsis nos lo dice, donde habla a Sardis en Apocalipsis 3:1, que le dice: yo conozco tus obras, de que tienes nombre, de que vives, pero estás muerto. Hay un peligro de que las iglesias no cumplan y puedan morir espiritualmente. Si realmente no cumplimos con el propósito de Dios. ¿Qué es lo más importante para tu vida? Mis hermanos, déjame preguntarte ahora. Que te vaya bien, que tengas trabajo, o que realmente vivas, o que realmente cumplas con el propósito de Dios. Yo quiero cumplir con el propósito de Dios. Dios me ha llamado, me ha formado con un propósito. Tenemos que aprender, y esto es para la gloria de Dios. Volvemos a repetirlo. Somos llamados para la gloria de Dios. Si estamos aquí es para la gloria de Dios. Y la iglesia se va a proponer hacer y cumplir el propósito para lo cual ha sido llamado, y esto para la gloria de Dios. Por lo tanto, la iglesia ha recibido ese llamado. Y nos lo dice en Efesios, Pablo lo habla, que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla. ¿Para qué? Pues a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia con toda su gloria, no con la gloria de la iglesia, con toda su gloria. La gloria de Dios tiene que estar dentro de la iglesia. Si Dios nos ha llamado, nos ha santificado, nos ha escogido, es para derramar su gloria. Si su gloria no está, Él dio su vida por una iglesia que reflejase su santidad. Efesios capítulo 1, verso 6 nos dice: fuimos llamados para alabanza de la gloria de su gracia. Sé que nos cuesta entender esto. Sé que en predicaciones así, pocas veces las escuchamos y tal vez no entramos en profundidad, pero ya es hora de sumergirnos, ya es hora de meternos en el océano y no comprender, pero pedir al Espíritu que nos hable, que nos descubra realmente si estamos en la verdad o no. Porque Él es nuestro guía, Él es nuestro consejero, es el que nos enseña. Ya es hora de pasar de cierta leche a ciertos manjares y aprender, porque nos estaremos perdiendo, estaremos siendo bebés espirituales, donde Dios ya se cansa. Yo no he visto a ningún bebé con 6 añitos en una silla sacándole a pasear. Yo he visto a los niños con 6 añitos ya caminando solos, ¿verdad? Y jugando solos en el parque, y aprendiendo, cayéndose y levantándose, riéndose y llorando, y aprendiendo a vivir. Y la iglesia tiene que aprender a vivir, aceptar el desafío de parte de Dios, porque en la iglesia no cabe otra cosa sino la gloria de Dios. Todo lo demás sobra, todo lo demás es secundario. Puede haber otras cosas, puede haber fiesta, puede haber alegría, puede haber lo que quieras, pero no puede faltar la gloria de Dios. Por lo tanto, fuimos llamados para su gloria. Fuimos llamados para su iglesia, para su gloria. Un cristiano puede tener muchos talentos, pero sin santidad es como sombra. ¿De qué te sirven los talentos si no hay santidad? El mundo va a observar a la iglesia y debería ver en nosotros que somos diferentes, que vestimos diferentes, que hablamos diferentes, que nos comportamos diferentes y que nuestras motivaciones son diferentes. A veces queremos proclamar su obra y no reflejamos su carácter. A veces proclamamos la obra de Dios, pero no reflejamos lo que Dios es. Y por lo tanto el mundo no nos va a creer. Por mucho que hablemos, si nosotros no reflejamos la gloria de Dios, vamos a quedar como unos falsos, como unos mentirosos. En Hechos capítulo 4, verso 13, nos relata un pasaje que es hermoso y ya estamos terminando. Hechos capítulo 4, verso 13, donde nos dice que la gente se maravillaba cuando veían a Pedro y a Juan. Vamos a cambiar los nombres. Cuando veía a Sole, ¿verdad? Cuando veía a Rieder,
La gente se maravillaba. ¿Y sabéis por qué? Porque reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. La gente se maravillaba cuando veían a Pedro y a Juan. Y sí reconocían que ellos habían estado con Jesús. Así se debería maravillar el mundo al ver a los hijos de Dios. Se maravillan. Pero volvamos a la asistencia de la iglesia y ya terminamos con esto. ¿Cuáles son las razones de la asistencia de la iglesia? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué Dios nos ha creado? Pues hay varias razones. La principal, hemos dicho que es para que mostremos la gloria de Dios. Pero dentro de sus razones y dentro de el propósito de Dios es para que proclamemos el mensaje de Dios. Somos su boca. Dios habla por nosotros. Dios ha puesto en nosotros su espíritu y nos ha dado su palabra para que la proclamemos. Dios no nos ha dejado sin herramientas ni nos ha dejado solos. ¿Pero qué estamos haciendo? El propósito de Dios es que proclamemos el mensaje del Señor. Y esto lo debemos hacer a la manera de Dios, en el poder de Dios y para la gloria de Dios. Más cristocéntrico creo que no podremos llegar a ser. Atendamos este mensaje porque creo que tiene que ser un mensaje que marque la dirección de la iglesia y que nos olvidemos de pequeñeces, que busquemos a Dios. Este es el motivo por el cual Cristo deja establecida su iglesia. Si Dios no es el centro, si Cristo no es el centro, ¿sabéis quién lo va a ocupar? Y no es el diablo. El hombre y la mujer. Si Cristo no ocupa el centro de la iglesia, lo va a ocupar el hombre. Si no descansamos sobre su palabra, si la iglesia no descansa sobre la palabra de Dios, va a descansar sobre métodos, sobre estrategias, sobre planes humanos, sobre ideas mundanas, sobre líderes que pongamos al frente, y esto es lo que Dios no aprueba. Si la iglesia no la hacemos crecer por el poder del Espíritu Santo, lo va a hacer la sabiduría del hombre. El hombre se va a encargar de sustituir el poder de Dios para hacer que la iglesia se llene, llamaditas, haciendo amistades. Pero eso no es la obra de Dios. Tenemos que arrodillarnos, tenemos que buscar a Dios, tenemos que volvernos a los orígenes. Por lo tanto, el propósito de la iglesia, volvemos a repetirlo, es la gloria de Dios. Y su misión es la gran comisión. Tenemos que evangelizar el mundo, pero a la manera como Dios quiere. Y todo esto es para glorificar a Dios. Qué hermoso es poder descubrirlo en su palabra, que Dios nos ha hablado. Examina un poquito, ya no como iglesia, sino a nivel personal. Y examina un poquito esa iglesia modelo que todos deseamos y que todos vemos en su palabra. Pero que si es esto lo que realmente estamos haciendo, o nos tenemos que volvernos a Él. Que Dios nos ayude. Amén. Te invito a que cierres tus ojos, por favor, y que terminemos orando por unos momentos.